¿Qué haces cuando todo parece detenido? Cuando las oraciones no tienen respuesta, las señales no aparecen y el cielo parece silencioso. Hay un dolor que solo aquellos que están esperando saben. Es el tipo de dolor que no grita, pero consume. El tipo de angustia que nadie se da cuenta porque en el exterior continúa. Sigue sirviendo, sigue sonriendo, sigue intentando. Pero por dentro todo en ti grita: Dios, ¿por qué no pasa nada? La verdad es que el silencio de Dios no es ausencia, no está lejos, no le dio la espalda, no se olvidó de ti. Su silencio es un espacio de preparación, es el momento en que no está construyendo cosas, sino dentro de ti, y duele. Duele porque quieres movimiento, pero Dios te está enseñando estabilidad. Quieres avanzar, pero Dios está profundizando las raíces. Quieres evidencia, pero Dios está dando forma al carácter. Si sientes que te estás escondiendo, olvidado, invisible, recuerda, eso es exactamente como David. Ungido cuando era adolescente, no fue de inmediato al trono. Por el contrario, fui al campo, luego para el ejército, luego para las cuevas. Años y años de espera, de promesas que parecían distantes, de peleas, escapes, traiciones. Pero fue allí, en anonimato, que Dios estaba formando al rey según su corazón. Y este patrón se repite, porque Dios no entrega un propósito sin forjar la madurez. No libera el destino sin probar la obediencia. No arroja ungir sin garantizar que tenga una estructura para apoyarla. Y todo esto sucede en el secreto, donde nadie te aplaude, donde nadie ve, donde no hay etapa, solo piso, solo silencio, solo trabaja profundamente en ti. Hoy, si todo parece demasiado tranquilo, tal vez estás exactamente donde Dios te quiere, no castigarte, pero para prepararte. Porque cuando finalmente te expuso al mundo, no serás un talento vacío, será alguien en forma, entero, listo. No omita el proceso. Es en silencio que Dios trabaja más. Esperé la paciencia al Señor, y Él me inclinó hacia mí, y escuchó mi llanto. Salmo 41. Esta frase parece simple, hasta que tengas que vivirla. Esperar con paciencia no es sentarse con los brazos cruzados mientras pasa el tiempo. Es una lucha interna. Se sigue confiando cuando todo en ti quiere rendirse. Está rezando incluso sin sentir nada. Es seguir incluso sin ver el camino. Es saber que Dios está escuchando, incluso cuando no está respondiendo. David escribió este salmo después de pasar por muchos años de espera. Sabía lo que era llorar y no ver una respuesta inmediata. Sabía lo que era haber sido ungido rey y sin embargo continuó siendo perseguido, oculto, probado. Pero también sabía que el tiempo de Dios es perfecto. Él ha aprendido que el no, que todavía de Dios nunca es un nunca, es un te estoy preparando. Y la más hermosa del verso es la imagen que nos trae, se inclinó hacia mí. Dios no solo escuchó, se inclinó. Esto significa que tu grito no pasa desapercibido. Significa que tu llanto silencioso al amanecer se percibe en el cielo. Que sus arrebatos en el pensamiento sean escuchados por un Dios que apoya el oído para escucharlo mejor. Un Dios que presta atención a lo que sientes, incluso cuando nadie más percibe. Esperar con paciencia también es confiar en que incluso sin un movimiento visible, Dios ya está actuando detrás de escena. Es creer que a veces el mayor milagro no es lo que hace afuera, sino lo que Él transforma dentro de ti mientras esperas. Porque la espera no es una pérdida de tiempo. La espera es el entorno de transformación, y cuando actúa, actúa por completo. No responde por la mitad, no trae soluciones superficiales,
Se inclina, escucha y se levanta. Convierte el pozo en una plataforma, la desesperación en el testimonio, la espera en gloria, pero solo este que permanece hasta el final. Así que hoy, incluso si todo en ti quiere apresurar el tiempo, declare con fe: Señor, elijo esperar, elijo confiar, porque cuando el Señor se mueva, todo será restaurado. Y eso lo cambia todo, porque los que confían en el tiempo de Dios nunca terminan frustrados. Miras a su alrededor y parece que nada ha cambiado. Los escenarios siguen siendo los mismos. Las respuestas no llegaron. El cielo permanece en silencio. Es como si tu vida se hubiera detenido mientras el mundo todavía se mueve. Y es en este momento entre el ha sido prometido y aún no se ha cumplido, que nace el mayor riesgo: creer que Dios ha olvidado. Pero la verdad es diferente. La verdad es que si bien crees que no está sucediendo nada, Dios está haciendo que todo suceda, solo no afuera, en el invisible, en el corazón, en la parte de tu vida nadie ve, ni siquiera tú. Porque el proceso de Dios no comienza con puertas abiertas, comienza con los fundamentos como cavados, comienza con las raíces profundizadas, comienza con la forma del personaje. Piensa en un árbol enorme. Antes de que crezca, necesita crecer. Sus raíces necesitan expandirse, fortalecerse, profundamente firme en el suelo, y que nadie ve. El árbol todavía se ve pequeño, frágil, sin expresión, pero en el subsuelo se está volviendo inquebrantable, y cuando finalmente crece, nada la derribará. Eso es todo contigo. Mientras espera, Dios está limpiando las motivaciones, está curando las viejas heridas. Es la dependencia de la enseñanza. Es reveladoras debilidades que deben tratarse antes de que llegue la bendición, porque la promesa de Él no puede convertirse en un peso que destruye. Necesita ser disfrutado con madurez y formularios de madurez que esperan. ¿Recuerdas a David? Mientras huyó de Saúl, mientras dormía en cuevas, ya que vio que todo parecía cada vez más de la promesa, Dios estaba entrenando al futuro rey. Cada batalla, cada traición, cada decepción fue parte de un plan más grande. No fue detenido, estaba siendo formado por dentro. Entonces, si hoy vives esta vez, cuando todo parece estático, respira profundamente. No te desesperes. Dios no trabaja debajo de tu reloj, trabaja bajo el propósito eterno. Y en este momento, mientras sientes que no está sucediendo nada, se está convirtiendo en alguien que llevará la promesa en profundidad, humildad, con estructura. No te detienen, estás siendo formado. No se salte esta fase, porque cuando llegue la promesa, mirarás hacia atrás y entenderás, era necesario. Uno de cada dos, cada silencio, cada espera. Todo estaba sucediendo, incluso cuando no parecía. Hay una diferencia entre una llamada y el cumplimiento de esta llamada, entre ser ungido y listo, entre escuchar una promesa y poder apoyarla con integridad. Y es precisamente en este intervalo, entre lo que se ha dicho y lo que se vive, que Dios trabaja en su estructura. No tiene prisa, porque más importante que llevarlo al lugar correcto es garantizar que esté listo para quedarse allí. David era ungido rey cuando todavía era un pastor joven, pero no subió al trono ese día. Regresó al campo, continuó cuidando las ovejas. Fue olvidado por los hermanos, fue perseguido por un rey inseguro, fue exiliado, dormió en cuevas, tuvo que soportar la espera, pero allí, en esta ruta dolorosa y silenciosa, Dios lo estaba madurando. Dios no tiene prisa porque el proceso no es un castigo, es una escuela, y Él sabe que sin el proceso incluso puedes alcanzar la promesa, pero no permanecerá en Él.
Incluso puede recibir lo que pidió, pero no habrá estructura para soportar, porque las bendiciones de Dios no son ligeras. Requieren madurez, requieren carácter, discernimiento, humildad. Y todo esto no nace durante la noche, nace en la cueva, sobre el piso, en escondite. ¿Cuántas veces has querido apresurar todo? ¿Cuántas veces has pensado, estoy listo, Dios? Pero el Padre que te ama ve lo que aún no ves. Él conoce las grietas que aún necesitan ser tratadas, las ilusiones que aún necesitan caer, las reacciones que aún denuncian que su corazón no está completamente alineado. Y entonces, Él espera, Él cortó, Él da forma, porque el objetivo no es hacerte daño, es neformarte. Mientras rezas preguntando cuándo, Dios responde con confianza, porque no llega tarde, te está madurando, y todo lo que proviene de Él viene en el momento adecuado. No es un día antes, no un día después, porque la bendición no puede encontrarte sin preparación. Ella necesita llegar cuando eres entero, fuerte por dentro, firme en la fe. Hoy, tal vez, su grito es por aceleración, pero Dios te está llamando a la paciencia, para profundidad, para una fe que no depende de los signos, pero que descansa en su carácter. No se apresura porque sabe lo que te está construyendo, y cuando todo esté listo, entenderás por qué necesitabas esperar. David ha pasado por un momento en que, incluso siendo ungido rey, tuvo que esconderse en cuevas, huyendo de Saúl, abandonado por muchos, perjudicados, humillados, y allí en la oscuridad, lejos de los palacios, lejos de las promesas, lejos de la sensación de que Dios estaba cerca, estaba formado. Porque las cuevas no son el final, son escuelas, son aulas espirituales donde Dios nos enseña lo que el consuelo no puede enseñar. La cueva te obliga a mirar adentro, te muestra quién eres realmente, te confronta con tus dudas, tus miedos, tus motivaciones, pero también te revela quién es Dios, no el Dios de los altares, sino el Dios de los silencias, el Dios que susurra en la oscuridad. Eso se calma cuando el caos afuera no cambia, quien enseña para confiar cuando no hay nada más que mantenerse a sí mismo. Hay personas que viven tratando de salir de la cueva con anticipación. Piensan que están allí porque estaban equivocados, porque fallaron, porque perdieron algo, pero no todas las cuevas son una consecuencia. Algunos son invitaciones. Las invitaciones de Dios a un tipo de formación que solo ocurre cuando no hay audiencia, ni evidencia, ni aprobación externa. Solo Él y tú, en el secreto. En la cueva, David aprendió a depender, aprendió a escuchar, aprendió a perdonar, aprendió a honrar, incluso siendo perseguido. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl, el que lo hirió, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el proceso lo había madurado, porque ya no era solo el joven guerrero, se estaba convirtiendo en un verdadero rey, y fue la cueva la que enseñó eso. La cueva no es un agujero, es una guardería. Dios te recoge para no excluirte, sino para cortarte. Él sabe lo que está generando en ti, y sabes que algunos dolores solo se convierten en sabiduría cuando se viven en silencio. Algunas lágrimas solo ven la cura cuando se lloran en la oscuridad. Entonces, si hoy te sientes como David, oculto, sin dirección, olvidado, no te rindas, no maldigas este lugar, porque lo que Dios está haciendo en ti en la cueva es lo que te sostendrá cuando estés en el trono. Y este trono no es solo una posición externa, es una madurez interna, una estabilidad que nace cuando descubres que incluso en la oscuridad, Dios todavía está allí, y eso es suficiente. David fue ungido rey mientras todavía era solo un pastor. Recibió la
Promesa. El aceite goteó por su cabeza, pero nada cambió de inmediato. No fue directamente al trono, regresó al campo, continuó sirviendo, permaneció olvidado por los hermanos, continuó enfrentando desafíos, y tal vez también esté viviendo este intervalo, el tiempo entre la promesa recibida y la realización visible. Y se pregunta, ¿por qué Dios me ha ungido si no me ha puesto en el lugar que prometió? La respuesta es simple pero profunda, porque el proceso es parte del plan. La unción es el comienzo, no el final. Es el sello de Dios que dice, te elegí. Pero entrenando, esto sucede a mitad de camino. Dios se unirá con la anticipación, pero le permite esperar a que aprenda a apoyar lo que aún no ha llegado. Mucha gente quiere la corona, pero no quieren llevar el peso del proceso o la posición, pero no quiere pasar por la mejora interna. Si son las etapas, pero no quieres el piso. Pero el reino de Dios funciona de manera diferente. Dios primero ancla, luego pruebas. Primera, llamada, luego forma. Porque no solo está interesado en lo que hará, está profundamente comprometido con a quién te estás convirtiendo. La unción de David vino con un tiempo de espera construido, y en ese momento tenía que aprender cosas que ninguna batalla enseñaría. Tuvo que desarrollar paciencia, discernimiento, autocontrol. Necesitaba ser refinado en carácter. Tenía que confiar en lo invisible, porque cuando la promesa parece distante, tienes dos opciones: duda de Dios o permítete ser transformado por Él. Si hoy llevas una promesa que aún no se ha cumplido, sientes que Dios ya te ha demostrado el destino, pero todavía estás atrapado en el camino, no te desesperes. Esto no es retraso, es preparación. Dios no olvidó. Dios no cambió de opinión, solo se asegura de que cuando llegue la promesa no te aplastas, porque no es la unción lo que te mantiene en el trono, es el proceso. Y si te mantienes firme ahora, si sigues confiando, rezando, obedeciendo incluso cuando no sucede nada, así que cuando llegue el momento adecuado, no ocupará un lugar. Te habrás convertido en alguien digno de apoyarte, porque fue forjado en el secreto, porque la unción se produjo ante la corona, y esa vez entre los dos, eso fue exactamente lo que te preparó para vivir la plenitud de la llamada. Señor, hoy vengo ante ti sin máscaras, sin intentos de apresurar tu acto, sin discursos listos. Vengo con un corazón abierto, herido en algunos lugares, impaciente en otros, pero dispuesto. Dispuesto a no escapar del proceso, dispuesto a ser moldeado por ti en el secreto, dispuesto a confiar, incluso sin comprender. Confieso, Padre, a menudo cuestionaba el silencio. Me preguntaba por qué las puertas no se abrieron, por qué la promesa parecía tan lejos, por qué la espera duró tanto. Pero hoy, con todo lo que he vivido, empiezo a entender, nunca has estado ausente. El silencio no fue castigo. Fue cuidadoso, fue formación, era amor en forma de corte. Así que hoy, Señor, elijo no saltar el proceso, elijo no despreciar el campo, ni la cueva, ni el anonimato, porque sé que es allí donde el Señor está construyendo en mí lo que el mundo no ve, pero apoyará todo lo que el Señor hará. Moldear mi corazón, Padre, enséñame a esperar sin quejarte. Me enseña a confiar cuando parece que nada cambia. Enséñame cómo escucharte incluso en silencio. Y sobre todo, me enseña a descansar sabiendo que tu tiempo es perfecto. Sácame de la prisa que roba la profundidad. Entrégame del orgullo que no acepta ser trabajado. Me entrego de la comparación que me hace ver el proceso de otros como si fuera mejor que el mío. Hoy decido valorar lo que el Señor está haciendo en mí ahora, incluso si nadie lo ve, incluso si suena pequeño.
incluso si todavía dona. Creo, Padre, que no se ha desperdiciado la lágrima. No hay espera en vano. Ninguna oración fue sin respuesta. Estás escribiendo una historia con mis dolores, mis descansos, mis batallas, y sé que terminará para tu gloria. Me cubre con paciencia, me fortalece en la caminata, me da un corazón enseñado y me convierte en alguien que no solo recibe promesas, sino que está lista para vivirlas con madurez. Te doy tiempo, el ritmo, el backstage, porque lo sé, no llegas tarde, me estás madurando, y eso, Señor, es todo lo que más necesito. En el nombre de Jesús, con fe y rendición. Amén. A nadie le gusta esperar, nadie quiere ser roto, nadie quiere pasar por la cueva, el campo olvidado, el silencio prolongado, pero es precisamente en estos lugares, en aquellos que parecen inútiles, lentos y vacíos, que Dios construye las versiones más fuertes de las cuales ha elegido. No fuerte en apariencia, fuerte por dentro, fuerte donde nadie ve. No fuiste reservado, has sido recogido por el amor, y cuanto más tiempo sea el proceso, más profunda será la transformación. Dios no solo está resolviendo cosas para ti, Él está formando cosas en ti. Él te está dando estructura, discernimiento, curación, raíces. Él está quitando lo que es superficial y fugaz, y está construyendo una fe que no se desmorona. Mira a David, antes de que llegara la corona los años de rechazo, antes de que llegara el honor los días de la injusticia. Pero eso es todo lo que lo convirtió en alguien según el corazón de Dios. La cueva no lo destruyó, lo maduró. La espera no lo anuló, lo preparó. El silencio de Dios no era una señal de abandono, era la forma más fiel de formación. Y eso es lo que está haciendo contigo. Dios te está formando en el secreto. Y cuando llegue el tiempo, y llegará, no solo será alguien que haya recibido una promesa, serás alguien que se ha vuelto digno de ella. Alguien curó, estable, verdadero. Alguien que no depende de las circunstancias para mantenerse firme. Así que no te saltes el proceso, no intentes escapar del dolor que enseña, no quiero atajos, porque lo que Dios te está dando ahora no es visible, pero es eterno, te está preparando para llevar peso con ligereza, autoridad con humildad. Promesa con sabiduría, porque los que pasan el secreto con Dios, cuando se trata de evidencia, no se pierden, no te detienen, estás siendo tallado. Y cuando pasa esta fase, mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena, cada silencio, cada lágrima, cada todavía no, porque fue en el proceso que descubriste quién es Dios realmente y quién eres realmente en Él. Y eso nadie puede quitarte. No llegas tarde, estás siendo formado. Mientras que muchos corren tratando de llegar más rápido, Dios lo invitan a quedarse, confiado, madurarlo. El mundo lo presiona para obtener resultados, logros, evidencia visible de éxito. Pero Dios no te mide por velocidad, mira la profundidad. Hoy es posible que no vea todo lo que esperaba. Puede que no sea donde imaginaste, puede pasar por el valle esperando la fase silenciosa del proceso. Pero no se equivoque, Dios está trabajando. Y cuando trabaja en el secreto, te está preparando para vivir algo que solo aquellos que han pasado por este tipo de corte pueden sostener. No estás siendo castigado, se está construyendo en silencio, enamorado, en fidelidad. Si este mensaje habló a tu corazón, si el Espíritu Santo te tocó a lo largo de esta palabra, escriba aquí en los comentarios: Señor, acepto tu tiempo, me moldea en el secreto. Deje esta declaración como un hito de su entrega. Formulemos una cadena de personas que no solo quieren promesas, quieren profundidad, quieren ser verdaderos ante Dios, quieren madurar con Él,
incluso sin entender todo. Como este video, si te ha fortalecido, comparta con alguien que esté en el proceso y necesita saber que no está solo. Y si desea continuar recibiendo palabras como esta, suscríbase al canal. Aquí crecemos juntos, paso a paso, hasta que el invisible de Dios se vuelva visible en nuestras vidas.